CNN Prime es presentado por Cirque du Soleil. Regresa a Chile con Cristal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener en el noticiero a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Por supuesto, además recordarles que es lunes, por lo tanto la semana política comienza después de CNN Prime con tolerancia cero. Pero hoy esta importante entrevista y vamos de inmediato porque hay muchas informaciones a estos titulares. El gobierno continúa con el control de daños tras la salida del ex subsecretario Manuel Monsalve. Hoy la ministra Carolina Toá aseguró que verlo involucrado en esta acusación e ir conociendo los detalles ha sido un golpe gigante. Por su parte, el director general de la PDI reconoció que no informó a la Fiscalía Centro Norte tras alertar a La Moneda de la denuncia que pesaba sobre Monsalve. Recta final para las elecciones municipales y regionales de este fin de semana. Mientras los candidatos trabajan en sus últimos días de campaña, el Servicio Electoral, el Registro Civil y el Ejecutivo afinan los preparativos para la masiva votación con sufragio obligatorio. Según el presidente del CERVEL, hasta el momento 11 millones de personas han consultado sus datos electorales. Y en temas internacionales, Israel atacó bancos vinculados a Hezbollah en el Líbano. Casi una docena de estos bombardeos alcanzaron los suburbios del sur de Beirut y destruyeron edificios residenciales enteros. Israel dijo que su objetivo era paralizar la red financiera de Hezbollah, pero las oficinas también proporcionaban préstamos a familias musulmanas chiitas de clase trabajadora. Y en el deporte, el final del campeonato nacional está electrizante. Colo-Colo superó a Palestino y sigue firme como líder del torneo a solo 2 fechas de su término, mientras que Universidad de Chile no se rinde como escolta a solo 2 puntos de los salvos. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y a días de las elecciones municipales y regionales, autoridades de gobierno y también del registro civil entregaron detalles sobre los documentos. Atención, ¿cuáles son los documentos válidos para votar este fin de semana? Todo esto en el marco de los últimos preparativos para los comicios que van a tener sufragio obligatorio y que se van a extender en 2 jornadas. Colomba Eichholz nos cuenta. ¿Usted sabe cuántos cargos se votan este fin de semana? No, alcalde, algo regional. Ya, consejero regional. Ya, eso. Y core, Ya. que no tengo idea de qué es lo que es. Alcalde y concejales. 2. Sí, pues. ¿Sabe cuántos postulantes hay para el cargo de gobernador en la región metropolitana? La verdad no, pero me he fijado que hay 2 Orregos, uno Pancho Orrego y el otro Orrego sí. No sé si habrán más, pero sé que sí, ellos van, por lo menos lo que he visto en televisión. Poca es la información que la ciudadanía maneja en cuanto a las elecciones de este sábado y domingo. ¿Qué cargos se disputarán? ¿Qué documentos hay que llevar? ¿Y cómo se verán las papeletas que le entregarán? Son las principales interrogantes. Y es que a puertas de que comience dicho proceso en el que se disputarán los cargos de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales, es que las autoridades se han abocado a entregar detalles. Los documentos válidos para que las personas puedan ejercer su derecho al sufragio el próximo 26 y 27 son la cédula de identidad y el pasaporte con un año de vencimiento previo al día de la elección, que es para efectos legales el día 27 de octubre. Un sufragio que obviamente no se podrá ejercer con la licencia de conducir o con el comprobante que acredita el trámite de renovación de la cédula, razón por la cual el registro civil insistió en que los electores cuyos documentos estén extraviados o fuera del plazo realicen los trámites correspondientes lo antes posible. Nuestro llamado es a que puedan concurrir a más tardar el día de mañana y en lo que es la región metropolitana podemos confirmar que estamos entregando el próximo jueves o viernes a más tardar. Utilice los canales digitales. Si lo extravió y tiene vigencia, use la app digital del celular. Si su documento está vencido, puede hacerlo a través de www.registrocivil.cl y puede ir a retirar en la oficina que establezca. Con ese trámite realizado es que los electores podrán ejercer su derecho a sufragio. Pero ¿cómo se verá la papeleta para cada cargo? ¿Cómo se deben doblar y entregar? Cuando los electores acudan a sufragar este sábado y domingo, así se verá el facsímil de votación. Específicamente hablamos del candidato a gobernador regional. En este facsímil se ve de la región metropolitana.
Hay 8 postulantes. ¿Qué le parece, por ejemplo, que este sea el facsímil que usted va a recibir? ¿Qué le parece el tamaño? ¿Cuánto se demorará, quizás, piensa usted? No creo que me demore. La verdad que el grande el tamaño, podría haber sido un poco más chico. Yo creo que no me voy a demorar mucho porque tengo claro por quién voy a votar en esta oportunidad. Hay que pensarla, pues. Yo creo que sí, va a tomar algo de tiempo. ¿Y doblarlo ha tenido problemas a veces cuando son facsímiles tan... Los que habían nacido, olvídate, horrible. Y probablemente son los que más tiempo les tomarán a los electores para emitir. En el caso de los candidatos a consejeros regionales, la lista es larga y las papeletas acumulan. Por ejemplo, en el caso de Tarapacá, más de 100 aspirantes en un solo voto. ¿Qué opina del tamaño, por ejemplo, de este facsímil de consejero regional? Muy monstruoso. Sí, grandote. ¿Y cuánto se demoraría, usted cree, en doblar esto o elegir a un candidato? Acá hay 40 candidatos. Yo creo que fácil unos 4 minutos. Sí, con doblarlo nomás. Igual es bastante grande en realidad, considero que es muy grande. Bueno, la vez anterior también era más o menos de este mismo porte. Aunque sea grande o chico, yo creo que en menos de 15 minutos ya la persona cumple con su deber, porque vamos a tirar cruzado nomás al centro y punto. ¿Cómo doblaría usted el voto? Mire, de izquierda a derecha. Aquí. Ay, pero espérese. Ahí. Después ahí. Y después arriba. Después aquí parece que es. Y así sencillo. Así, así y aquí, ¿no? O aquí. Le falta una vuelta. Ah, me falta ya. Vale, ahí. Ya, me faltó poquito. Recordar que estas elecciones son obligatorias, por lo que aquellas personas que no puedan acudir se arriesgan a una multa de cerca de 33.000 pesos. Quienes se ausenten por motivos de enfermedad, por encontrarse fuera del país o a una distancia de 200 kilómetros del local de votación o por algún otro impedimento grave, podrán dejar constancia ante carabineros, ya sea de forma presencial o a través de comisaría virtual. Cerca de 100.000 personas ya emigraron a FONASA este año. El alza en los planes de las ISAPRES podría provocar además una nueva fuga masiva de afiliados o que presionará aún más al sistema de salud. Natalia Muñoz nos explica. ¿Cuánto subirá mi plan de salud? Esa pregunta se hace muchos y si usted aún no lo sabe, su ISAPRE debe notificarle hasta este viernes 25 de octubre como plazo máximo. Desde ese momento el afiliado tendrá plazo hasta fines de noviembre para aceptar este nuevo valor o pueden optar ya sea por cambiarse de plan o irse a FONASA. En realidad no sé qué hacer, pero efectivamente el plan me subió de forma muy significativa y eso es súper complicado porque ya es caro. Sí, me subió, pero por lo pronto pienso quedarme. Por ejemplo, la clínica, yo tengo un plan que es con clínica preferente, la clínica me gusta. La verdad no pienso cambiar, creo que tiene bastante beneficio la ISAPRE que tengo. Tendría que analizarlo. Tengo 80 años, entonces tengo que ver si me conviene o no me conviene. Nuevamente se volverá a poner a prueba el sistema, ya que si esta alza la prima puede no convenirle a muchos, habría una fuga masiva del sistema privado, sobre todo los hombres jóvenes, personas sin enfermedades y los afiliados con muchas cargas, escenario que FONASA ya prevé. Al subir los precios hacia fin de año, ¿cierto? A partir de ahora, tengamos también una nueva migración importante, a pesar de que durante este año se había estado ralentizando la migración desde ISAPRE a FONASA, se ha ido más lento. Hemos recibido este año cerca de 100.000 personas de ISAPRE, lo que no deja de ser, pero bastante menos de las 400.000 del año pasado. Las alzas van desde 9.000 a 42.000 pesos, con un tope de 10% según lo que se pagó a julio. Pero recordemos que tras la aplicación definitiva de la tabla de riesgos, las personas tienen la obligación de pagar el 7% de su sueldo bruto y sin excedentes. Por ejemplo, jóvenes solteros y de bajo costo que tenían un plan de salud que era inferior al 7%, antes se le devolvía el diferencial, pero eso ya no ocurre. Los hombres en general no van mucho al doctor. No son gastadores de salud, sobre todo la gente joven. Es ahí donde está el grupo de personas que es más probable y se piensa que va a emigrar. Es muy probable que muchas personas evalúen cambiarse al FONASA, sobre todo que ya el próximo año se va a contar con una modalidad de cobertura complementaria que va a posibilitar a las personas acceder
a las clínicas y prestadores privados. Es que la ley corta de ISAPRES no solo puso en marcha el fallo sobre la tabla de factores que dictó la Corte Suprema, sino que también fortalece FONASA mediante la creación de la modalidad de cobertura complementaria, la cual debería empezar a operar durante el primer semestre de 2025 y podría incentivar aún más las migraciones. Transformen esa prima adicional que pagaban, porque ya no pagaban solamente el 7%, sino que pagaban el 11, 12% promedio, la transformen en una prima de prepago, ahora en un seguro licitado por nosotros, que tiene unas condiciones determinadas que es mucho más conveniente que cualquier otra alternativa. Son de 2.306 prestaciones que se definen allí, pero también define las formas en que se van a pagar a los prestadores, o sea, el valor que tienen. Este seguro se financiará con el 7% de cotización junto con una prima plana complementaria por persona. Eso sí, aún falta definir el valor, pero las primeras estimaciones indican que podría tener un costo aproximado de 30.000 pesos, según cálculos de FONASA. En prestaciones hospitalarias en una operación de amígdalas, el copago con FONASA sería cercano a 400.000 pesos, mientras con ISAPRES sería de 740.000 pesos. Hay que esperar la licitación que FONASA va a hacer, ya que todavía no se hace la licitación, no sabemos cuál va a ser la respuesta que va a haber por parte de las compañías de seguro, cuán conveniente va a ser esa cobertura. Los afiliados pueden apelar hasta el 30 de abril y negociar con su ISAPRE precios a conveniencia. Las ISAPRES son las que tienen entonces hoy día la obligación de mejorar su eficiencia para no aumentar ni traspasar todos los costos a precios, que es lo que hemos dicho reiteradamente. Las ISAPRES cerraron el primer semestre con pérdidas por 81 millones de pesos, cifra que incrementaría agosto con pérdidas de más de 100.000 millones, por lo que nuevas fugas del sistema podrían más en vilo la estabilidad financiera de las aseguradoras. Bueno, y una de las abogadas de Manuel Monsalve, María Inés Horvitz, se reunió esta tarde con el fiscal Javier Armendáriz en un primer acercamiento por la causa de la ex autoridad acusado de presunta violación. Vamos a conocer más detalles, está en pantalla y la vemos nuestra compañera Estefanía Bustamante. Estefi, buenas tardes. Hola Mónica, muy buenas tardes. Se trata de una reunión de primer acercamiento y aproximaciones del equipo completo del ahora ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Estaba encabezado este equipo por María Inés Horvitz, pero también los abogados Lino Dizzi y Cristian Arias, que estaban precisamente en la Fiscalía Centro Norte, recordemos, apostada precisamente en el Centro de Justicia. Fue una reunión que duró cerca de 1 hora y media. Salió la abogada hacia el estacionamiento donde estaban los distintos medios de comunicación. Estábamos ahí precisamente para poder obtener algún detalle de la reunión misma, pero también sobre las dudas. Lo hemos conversado que hay en torno a este caso, por ejemplo, el acceso a las cámaras, esta investigación por posible infracción a la ley de inteligencia paralelo a la indagatoria por posible abuso y violación que está llevando adelante la Fiscalía Centro Norte, y es por eso que la propia abogada María Inés Horvitz dijo que se trataba de los primeros acercamientos con los fiscales para poder conversar. Dijo que no había nada más relevante que comentar, pero sí entregó algunos datos relevantes, como por ejemplo la duda que estaba en torno a la comunicación y el viaje que hizo Manuel Monsalve hasta la región del Biobío, donde precisamente habían críticas desde la oposición que apuntaban a que quizás o habían preguntas en torno hacia el viaje a la región del Biobío, que fue autorizada por el presidente de la República, había sido justamente o únicamente para poder notificar a su familia de la investigación en su contra. Se había deslizado incluso por el sector que probablemente el ex subsecretario en aquel entonces, había ido a conversar con la familia de la denunciante. ¿Qué es lo que nos dice durante esta jornada María Inés Horvitz, durante esta tarde y hace pocos momentos también en las dependencias de la Fiscalía Centro Norte? Que no hubo contacto en ese viaje de Manuel Monsalve hasta la región del Biobío con los familiares de la víctima. Por otro lado, también dijo que estaba tranquilo y confiado en su inocencia, que es algo que, recordemos, también el propio ex subsecretario lo dijo desde el Palacio de la Moneda ese día que presentó su renuncia tras una caótica jornada donde estuvo en el Palacio de Gobierno, y él solo comunicó que iba a presentar su renuncia y que dijo también que iba a demostrar su inocencia, un punto que de hecho fue criticado por algunos de su mismo sector, que apuntaban precisamente a que el ex subsecretario no debería haber usado el escenario, esta puesta en escena del Palacio de la Moneda, para precisamente decir que iba a defender su inocencia. Dijo que estaba tranquilo, que lo representa en su defensa, así que pasemos a revisar parte de las palabras de la abogada María Inés Horvitz.
¿Ya declaró ante el fiscal? No. ¿Solicitud de pruebas genéticas, algún otro tipo de indicaciones? No, todavía no. ¿Qué ha dicho de verdad que se juntó con la familia de la víctima cuando fue el río? ¿No se juntó con el padre tampoco? La víctima dice que no. Está muy tranquilo, está confiado en su inocencia. Bueno, ahí ustedes lo escuchaban, está confiado en su inocencia. Dijo además Mónica que no ha prestado declaración todavía. Ahí quedan dudas porque la información que manejamos nosotros es que Manuel Monsalve sí prestó su testimonio el día 15 de octubre, después de la reunión con el presidente de la República, Gabriel Boric, pero sin su equipo de abogados, así que no se descartaría una nueva declaración ya acompañado con su defensa para poder prestar su testimonio, y donde además conocemos también el ex subsecretario mostró su disposición a entregar una muestra genética al Ministerio Público en medio de esta investigación. Reunión, decían entonces, para acercarse entre la defensa de Manuel Monsalve y la Fiscalía Centro Norte, Mónica. Perfecto, muchísimas gracias por toda la información, Estefanía. Seguimos esta noticia que ha conmocionado evidentemente y sigue conmocionando al país atentamente. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, y al menos 3 ministras del gabinete del presidente Gabriel Boric tuvieron que responder ante las dudas sobre el caso que involucra a Manuel Monsalve, una denuncia por violación que se ha transformado en uno de los problemas más grandes del actual mandato y que para muchos ha destapado además una crisis en la forma de abordar el problema. Los detalles con Macarena Román. Varias de las actividades de gobierno de este lunes comenzaron con lo inevitable: aludir a uno de los casos más graves y delicados que ha tenido que enfrentar la moneda bajo el mandato del presidente Gabriel Boric. Bueno, es sabido que en los últimos días las instituciones a cargo de la seguridad hemos enfrentado una situación muy compleja, muy preocupante. ¿Habían algunas dudas de si yo tenía que venir para acá a propósito de las cuestiones que están ocurriendo? Estamos frente a un caso gravísimo. Estamos hablando de una denuncia por violación. Denuncia en contra de Manuel Monsalve, que ha tenido que enfrentar una y otra vez el gobierno y que para algunos se agudizó aún más después de la vocería de 54 minutos que realizó el presidente Boric el viernes pasado. Lo que me dijo el subsecretario Monsalve ese día en la noche es que había revisado las cámaras y había visto en las cámaras que había llegado con esta persona. Sobre si hubo manipulación de pruebas, sobre si hubo... O sea, no tengo ninguna información. Es absolutamente inaudito de que, habiendo tomado conocimiento de los hechos, habiendo tomado conocimiento de que Monsalve además había mandado a revisar y tenía en su poder los videos del hotel, que aún así se le hubiesen dado 48 horas para ver qué hacer y cómo reaccionar. Eso es parte de lo que cuestiona la oposición en relación a la reacción del gobierno, que esperó un día y medio entre que conocieron la situación hasta la renuncia de Manuel Monsalve. Hecho que no ha estado exento de autocrítica. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero en este caso yo quiero destacar que la denuncia se interpone el día lunes y el día jueves el ex subsecretario ya no está en funciones. Pero que en lo que respecta particularmente a cómo enfrentar este tipo de delitos, el gobierno no solamente ha actuado con sus máximos estándares, sino que es lo que corresponde a nuestra legislación vigente. Legislación que también exige la unanimidad de los comités políticos para suspender la semana distrital y para que en este caso se realice una comisión especial. La oposición buscaba el apoyo del oficialismo para citar de forma extraordinaria a la ministra del Interior y de la Mujer. Obviamente quieren dejar que pase los días para que no les repercuta en las elecciones de este fin de semana. Yo creo que eso es lo que están buscando. Entonces la verdad es que yo concuerdo, aquí podría haber habido una intención de posponer esto al máximo para después de las elecciones, pero bueno, es difícil que ello haya prosperado, dado que la prensa una vez más mostró su rapidez y eficiencia. Desde la oposición dicen tener las más de 50 firmas que necesitan para crear una comisión investigadora por los pasos que siguió el Ejecutivo después de enterarse de estos presuntos delitos de connotación sexual. Todo esto considerando que Monsalve siguió en sus funciones hasta el jueves pasado el mediodía. Lo que es evidente es que la derecha ha usado esto para
tomar una ofensiva política poniendo en el centro al presidente de la República, cuestión que me parece no correcta, bastante irresponsable. A lo mejor hay un vuelco también en los escenarios que se están estudiando y bueno, hay que tener respeto, cuidado, cuidar a la víctima, por cierto, pero no cerrarse a que esto, tal como en el caso Catrillanca, tenga un vuelco. La verdad la tendrá que transparentar la justicia luego del trabajo del Ministerio Público y la eventual formalización del ex subsecretario. Por su parte, el gobierno insiste en que no hay espacio para pensar en un obstruccionismo. Ningún flanco por el cual el presidente pudiera haber obstruido la justicia, porque él sabía que esto estaba en manos de la investigación, se lo había dicho yo. Entonces, él sabía que esto se estaba investigando desde antes que se lo dijera el subsecretario. Se lo había informado yo porque a mí me lo informó Serna. Un caso en que las autoridades sostienen la importancia de no revictimizar a la denunciante y poner por delante el esclarecimiento de los hechos antes de las disputas políticas, pese a que el caso estalló previo a las elecciones municipales y regionales. Le habíamos anunciado a la ministra de la Mujer, Antonio Orellana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Mónica, por la invitación. Tengo muchísimas preguntas. Lo primero que quisiera preguntar en términos generales, ¿usted recuerda algún caso más grave que involucre a una ahora ex autoridad pública de este nivel? ¿O se le hace difícil encontrar? La verdad se me hace difícil encontrar un caso más grave, porque aquí estamos hablando precisamente de quien ocupaba el cargo, uno de los cargos más altos de la República y además el cargo que está a cargo de la seguridad. Es decir, antes de que asuma siquiera el presidente, el subsecretario del Interior ya asume. Y además estaba en ejercicio como ministro del Interior subrogante cuando esto ocurre. Ministra, ¿quién le comunica a usted, para que despejemos algunas cosas breves, quién le comunica a usted lo que ha sucedido cuando usted venía volviendo a Europa? Yo me informé, tuve una comunicación informal a través de precisamente esa coordinación que tenemos entre distintos servicios en lo que respecta a la atención a víctimas. Ya, ¿y cuándo formalmente quién le informó? ¿Cuándo llega La Moneda? Así es. ¿Y le informa la ministra del Interior? No, ella estaba en ese momento en la comisión. Ah, de presupuesto, sí. Con el entonces todavía subsecretario. ¿Y quién le dijo? Me parece que eso es parte de más minucias. Yo me enteré formalmente una vez que llego a La Moneda y recibí la información, evidentemente, porque estamos siempre trabajando en conjunto con el Ministerio Público, el Programa de Atención a Víctimas, y por lo tanto suele haber comentarios entre instituciones. Ya, pero su primera comunicación no vino del gobierno, vino de esta coordinación con otras instituciones. Así es. ¿Hay alguna razón, cree usted, para que no se le haya comunicado a la ministra de la Mujer en un caso de esta naturaleza de inmediato apenas toma conocimiento el gobierno de estos hechos? La verdad, yo en ese tipo de cosas prefiero despersonalizar y... No digo Antonio Orellana, a la ministra de la Mujer. Por eso ni siquiera la nombré con nombre a propósito, sino que estoy hablando del cargo. ¿Hay alguna razón? La verdad, yo no atribuyo ninguna razón en particular. Yo creo que estamos hablando de una situación muy compleja. Yo me encontraba en Ginebra, en otro horario, además, y rindiendo un examen bastante exigente, que es el examen CEDAW. Y en cuanto a lo que el Ministerio como institución corresponde... lo que quisiera destacar es que una vez que tomamos conocimiento formal de la acusación, lo que hicimos fue proceder como debemos hacer siempre, que es ponernos a disposición de la institución que primero recibió la denuncia, en este caso la Fiscalía Centro Norte. ¿Por qué usted ha dicho que le hubiera gustado saber antes? Bueno, evidentemente fue sorpresivo. Yo me encontraba precisamente en Ginebra. Igual existe el WhatsApp, teleconferencia, o sea, hay cómo comunicarse. Sí, pero, hoy en día, digamos. Evidentemente, pero ese no es, yo creo, el tipo de cosas que se conversan por llamada de WhatsApp. ¿Algo así de grave? ¿No es como para llamarla y pedir un Zoom y conversar con usted? Yo creo que eso no es materia de mí decidirla. Digo que hay temas que son relevantes. Pero digamos que hay medios para conversar algo así de serio. Evidentemente hoy en día existen medios múltiples para poder hacerlo, pero creo que dada la relevancia del cargo es algo que se ponderó en el momento. Ya, y la pregunta es, ¿por qué a usted le hubiera gustado saber antes? Precisamente porque fue bastante sorpresivo y en particular uno de los sellos de nuestra gestión ha tenido que ver precisamente con aumentar la cobertura en todas las instituciones que pueden prestar
algún tipo de servicio al respecto para el evidente aumento que tenemos de los delitos sexuales y su ¿Usted cree denuncia. que podría haber marcado una diferencia el hecho de que usted se enterara antes? Soy mala para el contrafactual yo como para decir, pucha, si hubiera sido Pero me así de imagino otra que forma. por algo está el Ministerio de la Mujer involucrado en estos temas que tienen que tener perspectiva de género. Evidentemente nosotros tenemos una perspectiva particular porque nuestra misión institucional está orientada hacia la protección de las víctimas. Tenemos un conocimiento acabado de los protocolos, tenemos muchos casos, tan solo este año hemos ya presentado 280 querellas, muchas con casos de alta connotación pública y por lo tanto sabemos qué es lo que se detona. O sea, a eso me refiero con marcar una diferencia, que tiene una perspectiva y una expertise en el tema. Y quiero preguntarle directamente, ministra, algo que se preguntan muchas personas sobre qué hubiera recomendado usted. Si usted hubiera sabido el mismo martes, hubiera recomendado, su recomendación hubiera sido la inmediata remoción del entonces subsecretario. Se lo pregunto directamente porque es muy importante. Evidentemente su opinión, es una ministra. pregunta directa, pero es una respuesta a la que yo no puedo señalar directamente porque creo que todos jugamos distintos roles y todos tenemos distintos espacios y lugares de decisión. En lo que a nosotras respecta, es muy importante cuando existen delitos sexuales que toman una alta connotación como este, evidentemente, el permanentemente recordar cuáles son los canales y las vías que tienen hoy las víctimas de violencia sexual para poder enfrentar, no solamente judicialmente, sino desde una perspectiva reparatoria, lo que les significa aquello. ¿Qué hubiera recomendado usted? No, es que no quiero entrar en contrafactuales, me parece que ¿Pero desde no la tiene perspectiva opinión al de... respecto? Tengo opiniones que vierto ¿Cuál es? donde debo. ¿Y la opinión pública no tiene derecho a saber qué piensa sobre este tema la ministra de la Mujer? Y creo que he señalado lo que pienso respecto a cuál debe ser la intervención correcta, pero... Sí, pero no respecto a si hay que sacar a alguien rápidamente del esos cargo son o no. debates internos del gobierno y ahí es donde yo señalo mi opinión en los lugares que me corresponden. ¿Y a usted no le parece grave que no le hayan pedido la renuncia de inmediato? Creo que un plazo de un día y medio tampoco es un plazo excesivo. Quisiera señalar, se había discutido mucho respecto al llamado criterio Toá, ¿cierto? De que cuando alguien era formalizado entonces debía salir del cargo. Y en ese entonces, cuando se discutía respecto al criterio Toá para el ex general ahora Yáñez, se decía, pero ¿cómo cuando esté formalizado? Aquí se está atentando contra el debido proceso. Cuando la ministra Jara le pide la renuncia al ex subsecretario Larraín, se le señala que está vulnerando el debido proceso precisamente por pedirle la renuncia inmediatamente. Y aquí es exactamente el mismo procedimiento. No esperamos a una formalización, sino precisamente por la relevancia del cargo que tiene un subsecretario del Interior, es que se le pide la renuncia y ya no está en ejercicio. ¿Y por qué no se le pide de inmediato la renuncia? Creo que eso está más allá de las atribuciones que tengo yo para poder responder. Usted ha conversado con los involucrados, por eso yo le pregunto, ¿por qué no qué puede explicar que no se le pida de inmediato? A ver, sabían que había pedido revisar las cámaras, sabían el eventual delito, violación, que no era cualquier cosa, sabían que había un jefe que había invitado a comer una subordinada fuera de horario de trabajo y consumió alcohol con ella. Sabían hartas cosas. Creo que entonces, el presidente ha sido muy claro. No era aquello suficiente para... Es que no han sido claros, ministra, porque si no estaría rondando en la opinión pública todavía la pregunta. Entonces, uno se pregunta por qué no habían antecedentes suficientes para sacarlo de inmediato. El presidente fue muy transparente al comentar cuál fue la cronología y su conversación con Manuel Monsalve. Y efectivamente en ese momento la información que se tenía no era la extensiva que existe hoy y se tomó, digamos, esta decisión que de todas formas iba a ser efectiva sí o sí el día jueves a las 2 de la tarde. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo único que cambió, ministra, en términos de antecedentes, lo único que cambió entre el martes y el jueves, lo único es que la segunda lo hizo público. ¿Por qué le digo? Porque además vimos al subsecretario, al entonces subsecretario, lo vimos en la comisión de presupuesto. Bueno, entonces, de hecho, en ejercicio de sus funciones. Si se revisa la sesión misma de presupuesto en la web de la Cámara, se puede ver que la ministra señaló que necesitaban reunirse a las 2 de la tarde y eso era porque tenían fijada la reunión con el presidente. Lo cual no quiere decir que lo fueran a sacar necesariamente, porque a las 4 había una reunión en que también estaba puesto
también estaba puesto Monsalve a las 4 de la tarde en una reunión. Evidentemente eso no es algo que se adelante vía citaciones a pauta. Había una reunión fijada ya a las 2 de la tarde donde se le iba a pedir la renuncia al subsecretario. Evidentemente un medio ejerciendo la libertad de prensa adelantó la noticia. Existe la legítima duda de si no hubiera salido en la segunda, si realmente le habrían pedido la renuncia el jueves. Yo tengo la convicción de que sí iba a ocurrir así porque estaba citado el subsecretario a las 2. Ya, usted tiene la convicción de que sí le iban a pedir la renuncia el jueves. Los ciudadanos pueden dudar, dado que primero se publica en un medio y que ese mismo día estaba trabajando en algo que nadie, o no sé si nadie, pero muy pocos logran entender cómo estaba en la comisión de presupuestos si es que lo iban a sacar a las 2 de la tarde alguien acusado de violación. Entonces, la sospecha es más que legítima, ministra. Evidentemente, y creo que esa sospecha recae en 2 puntos que son muy sensibles ante la opinión pública. Es decir, la violencia sexual, en el caso de los delitos sexuales, más del 70% de las salidas son no judiciales. Y además, más del 56% de los agresores en los casos de delitos sexuales son agresores conocidos en cuanto a mayores de edad. Y por lo tanto, acá toca un punto que es de mucha relevancia para la ciudadanía, en especial para las mujeres, que son principalmente las víctimas, y además tiene como fondo otra crisis que está llevando nuestro país, que es la crisis judicial y esta idea de que existen 2 justicias. Y ¿cierto? Privilegios para uno y para otro. Voy justamente a eso. ¿A usted le parece bien que no estoy hablando de Carabineros, estoy hablando del subsecretario, ¿le parece bien que el ex subsecretario haya usado un avión institucional para ir a hacer un trámite que era netamente personal? Y se lo pregunto porque Contraloría ha sido muy claro que ustedes, por ejemplo, como ministros o un subsecretario, no pueden ir, por ejemplo, a dejar al hijo al colegio en el auto fiscal. Este era un trámite netamente personal. ¿A usted le parece bien que haya ocupado el avión de Carabineros? No, ahora yo me venía quejando porque se me olvidó que tenía reunión de apoderado y fui con taco. Y me fui en transporte público porque no correspondía que usara el auto. Por lo mismo. Al respecto, yo ¿Qué creo le parece a usted? Evidentemente hay un sumario y Contraloría ya ha pedido los antecedentes, la opción del gobierno precisamente en el sentido de transparentar todo lo que sea necesario, va a ser entregar todos los antecedentes. Y si es que Manuel Monsalve ocupó alguna de las atribuciones y prerrogativas que tenía como subsecretario del Interior para intentar obstruir la justicia, para tener una ventaja en el juicio o para cualquier otra cuestión que vulnere el principio de la probidad administrativa, entonces va a tener que enfrentarlo ante la justicia y ante el derecho administrativo. ¿A usted le parece bien que haya ocupado un avión institucional para un trámite personal? Creo que en general el reglamento del estatuto administrativo es bien claro al respecto. O sea, que no se debe hacer. Ya, entonces usted piensa que está de acuerdo con ese estatuto, me imagino, ¿no? Bueno, el estatuto obviamente que tengo que estar de acuerdo. Por lo tanto, entonces, no parece adecuado que para un trámite personal haya ocupado el avión de Carabineros. Ahora, también estaba citado a volver prontito. Bueno, se puede volver en su auto personal, digamos, si va a ser algo personal, como usted si tiene que ir y volver a un trámite personal. Así, pero quiero insistir en el punto, en el caso de que cualquiera de las prerrogativas, como el uso de la ley... No se entendí, el tema del sumario, si entiendo que no es solamente eso, sino también la sospecha que hay de un uso malicioso de la ley de inteligencia, que es una cuestión que está radicada precisamente en el Interior, u otras cuestiones, dado el mando que tenía, se utilizó para intentar obstruir a la justicia, para intentar tener ventajas investigativas. Sería gravísimo, y no va a haber ninguna duda en entregar todos los antecedentes que sean necesarios ante quien los requiera, si es la Contraloría en el caso de las responsabilidades administrativas o si es la Fiscalía en el caso de las penales. Entre otras cosas, además, porque el uso de esa ley de inteligencia requiere una autorización judicial, además, en fin. Quiero preguntarle, ¿qué le parece? Estamos hablando de un gobierno que se define como feminista. ¿Qué le parece que haya hablado en La Moneda Manuel Monsalve? Usted dice, bueno, un denunciante puede decir lo que quiera. Sí, por lo mismo se expusieron a que pasara lo que pasó, a que en La Moneda Manuel Monsalve renunciara en el lugar, en la casa de todos los chilenos, el lugar más simbólico del Poder Ejecutivo, donde yo me imagino que es un honor hablar. Ahí se le permitió decir que se iba y además dijo, casi que en cadena nacional, que él no había cometido delito, o sea, puso en duda la versión de la denunciante. ¿Usted le parece bien que se le haya permitido hablar en La Moneda? El presidente le solicitó a Manuel Monsalve que antes de retirarse él comunicara su renuncia. La puesta en escena
Evidentemente fue más oficial de lo que a mí me habría gustado, pero se le solicitó que él diera a conocer su renuncia porque precisamente el que está denunciado es él. Como lo podría haber hecho fuera de la moneda, no hubiera sido mejor que fuera fuera de la moneda. ¿Y sabe por qué se lo pregunto, ministra? ¿Usted se imagina qué puede haber sentido si a esa hora la denunciante pone la televisión y ve que delante de todo Chile, en la moneda, está diciendo que lo que ella señaló es mentira? Casi que en cadena nacional no debió haber sido fuera de la moneda, ministra. Precisamente es por eso, y entiendo que en un arco bien amplio desde el señor Mochiati hasta algunas parlamentarias les molesta que yo esté señalando permanentemente cuáles son las leyes y cuáles son los mecanismos, pero precisamente porque... No, pero a mí no, y no le estoy preguntando, no le estoy preguntando eso, le pregunto si le parece bien que sea en la Mónica, moneda. tú me puedes preguntar lo que quieras y yo también te puedo responder pero lo que me parece pertinente. Ojalá que responda la pregunta, si es adecuado. Déjame ir al punto, por favor. Al respecto, yo creo que precisamente porque hay muchas personas mirando, entre ellas posiblemente la denunciante, pero también muchas mujeres, hombres quizás también, niñas y niños, que pueden tener un momento de develación a propósito de que se discute públicamente un caso de violencia sexual, es que nunca podemos dejar de mencionar cuáles son los mecanismos que existen. Aunque piensen que se está evadiendo el tema, tiene un sentido, y tiene un sentido desde el cuidado ético de quienes están mirando. Ahora, respecto al punto de prensa de Manuel Monsalve, evidentemente alguien que está acusado por un delito más grave va a buscar los espacios que encuentre para poder hacer sonar su versión. Entonces, ¿era adecuado dejarlo hablar en la moneda? Si sabemos que eso puede pasar. ¿Por qué no dicen de una vez que no fue buena idea que hablara en la moneda? La verdad es que no, lo que se le pidió fue que hablara. Pero usted misma sabe que puede hacer lo que sea para manifestar su punto. Entonces, ¿era buena idea que hablara en la moneda? O mejor decirle, diga lo mismo, pero afuera. No puedo responder por esa instrucción. ¿Pero usted lo hubiera dado? ¿O usted hubiera recomendado que hablara afuera? Yo creo que era importante que él mismo comunicara las razones de su salida, porque es él quien estaba denunciado por un delito sexual. Sí, pero dentro o fuera de la moneda. ¿Qué hubiera recomendado usted? Evidentemente no habría preferido la moneda. Le quiero preguntar, usted ha dicho, quiero saber en términos del gobierno, porque usted ha dicho que están subiendo los estándares. ¿Es aceptable para un gobierno, de nuevo, que se define como feminista, que más allá incluso de este caso, que un jefe cite una subalterna fuera del horario de oficina, en un día además, en este caso domingo, a comer y que además la invite a tomar alcohol? Creo que precisamente es por eso que no, primero, y es precisamente por eso... Perdón, que no. No es aceptable, y precisamente es por eso, no solamente que lo señalo, sino que la ley Karin amplió las situaciones que son consideradas como acoso en el trabajo también a los espacios que son de esparcimiento fuera del espacio laboral físico. ¿Por qué? Porque siempre ocurría que quedaban fuera situaciones que ocurrían en la fiesta de fin de año, en espacios de after office u otros donde la asimetría entre subordinado y jefe no desaparece, pero quedaban fuera. Y precisamente es por eso que lo cambiamos. En el fondo, cuando habla de simetría es porque en el fondo una subordinada no tiene la posibilidad real de decir que no. Esa es una de las bases del derecho laboral, que es precisamente reconocer la simetría de poder entre quien es un trabajador o trabajadora y su superior. Pero quiero decir que, no solo no estoy de acuerdo, hemos cambiado la ley porque esa era una situación en la que muchos casos quedaban en la impunidad. O sea, ¿a usted le parece que esto es inaceptable? Por supuesto. Y sabiendo esto el presidente, incluso más allá del tema de la violación, porque además sabía el presidente que está siendo investigado violación, de nuevo uno vuelve a preguntarse, si ya sabía algo que era inaceptable, que un jefe invite fuera del horario laboral a comer a alguien que es difícil, como usted misma reconoce, que pueda negarse, ¿cómo no es suficiente para echarlo? El presidente creo que habló extenso, 55 minutos respecto a cuáles eran los antecedentes con los que contaba cuando... Eso lo sabía. Sabía que era jefe, que lo había invitado fuera del horario laboral, que lo había invitado a tomar trago, que usted dice es inaceptable. ¿Parece suficiente incluso eso para decirle, váyase? No sabría, porque hay muchos contextos, pero creo que el presidente ha sido muy claro
al señalar cuáles eran los antecedentes que conocían, que no eran totales. Esto es una causa que es reservada. Muchos de los detalles que se conocen hoy se conocen precisamente porque se han filtrado. No estoy haciendo un juicio de que se filtren, es el trabajo de la prensa. Ahí se verá, ojalá que se haga con respeto a la indemnidad y la integridad de la víctima, esa comunicación de la información, pero no es el mismo nivel de conocimiento de la causa el que hay hoy que el que había el martes. Ministra, si es que se le formaliza, que pareciera ser el curso de acción en una causa de esta naturaleza, ¿usted cree que el ex subsecretario debiera quedar en prisión preventiva? No me corresponde a mí aventurar cuáles son las decisiones que deba tomar un tribunal a propósito de lo que solicite el Ministerio Público. Sí puedo señalar en casos de alta connotación y personas que tienen redes, en particular nosotras como querellantes institucionales a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, por ejemplo, en el caso del exalcalde Reinao, el alcalde Reinaico, en el caso, por ejemplo, Soler, en Talca, y otro, hemos pedido que se tome en especial consideración siempre cuáles son las redes que son dispares entre distintos acusados. Y creo que eso es un elemento muy relevante que tiene que tomar en cuenta tanto el Ministerio Público a la hora de solicitar, como organismo autónomo, las cautelares, como el tribunal a la hora de ponderarlas. ¿Qué le parecen las teorías conspirativas de partidarios del gobierno en redes sociales en relación a la denunciante? Por ejemplo, ya no es solamente en redes sociales y gente que escribe anónima, sino Flavia Torrealba, por ejemplo, dirigente de un partido de la coalición, habla de que aquí pueden haber 2 víctimas, que puede haber un vuelco en este caso. ¿Cómo lo toma usted? La verdad es que yo haría un llamado al oficialismo, tanto de sus altos cargos como al militante anónimo, a evitar jugar al detective y al conspiracionismo, sino a respetar en primer lugar la integridad de la víctima, en segundo lugar no entorpecer la investigación judicial y en tercer lugar a respetar los principios del gobierno que se supone apoyan. ¿A usted le parece verosímil la denuncia? Verosímil no quiere decir que no exista la presunción de inocencia, pero por ejemplo, cuando hay un caso en que alguien es denunciado y está en otra ciudad, en otro momento, uno dice de inmediato, esto no es verosímil, o sea, no puede estar en 2 partes al mismo tiempo. En ese sentido estoy preguntando, ¿a usted le parece verosímil la denuncia? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que como corresponde a una investigación por un delito sexual, yo no tengo acceso a la carpeta, no conozco los detalles de la denuncia y es correcto que así sea, solo he conocido lo que se ha sabido a través de la opinión pública. Lo que puedo aportar al respecto, porque no me corresponde a mí, sino al tribunal calificarlo, es que ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos en general? Tenemos los datos de que tan solo el año pasado hubo más de 4.000 denuncias ante las policías por violencia sexual, lo que corresponde a, podría decir, una agresión cada 28 minutos, más o menos, una agresión sexual de distinta gravedad. El 56% de los perpetradores en los casos de agresiones sexuales contra mujeres adultas son perpetradores conocidos. No perpetradores desconocidos que hacen un asalto por sorpresa. Y efectivamente, además hay elementos que son de especial preocupación, es decir, la simetría de poder en cuanto a la relación laboral, la simetría de poder en cuanto a la especial relevancia del cargo. A mí me parece que precisamente todos esos elementos y el hecho de que el Ministerio Público ya haya iniciado, aún antes de su renuncia, las primeras diligencias investigativas muestran que la denuncia es al menos verosímil, que insisto, no me corresponde a mí calificarlo, pero creo que dada la evidencia en general respecto a los delitos sexuales y las características particulares, es el mismo Ministerio Público el que ha tomado con especial preocupación esta verosimilitud. Quiero preguntarle algo breve y una valoración final. En los casos en que hay abuso sexual de menores, por sí tiene que entrar el sistema público a querellarse, o sea, usted tendría que querellarse sí o sí. En el caso de los adultos, depende de si la persona en el fondo primero quiere querellarse o no, porque tiene el derecho el adulto a decir sí o no quiero pasar por esto. Usted ha dicho que dependiendo de si ella quiere en el fondo, pero probablemente quiero saber si ya hay alguna comunicación con la familia, porque usted ha dicho no queremos comunicarnos con ella, de alguna manera lo voy a decir en lenguaje más informal para no atosigarla, pero nos comunicamos vía el Ministerio Público.
quiero saber si hay alguna comunicación con la familia, si usted ha pensado comunicarse usted con la familia, no directamente con ella, si hay alguna ya comunicación de, sí, queremos que ustedes se querellen, queremos que sean parte, me refiero al gobierno, al Ministerio de la Mujer. Usted ha dicho que están dispuestas a hacerlo si la familia quiere. ¿Hay ya una resolución sobre el tema? ¿Y va a conversar usted con la familia? No solo estamos dispuestas, sino que es nuestra obligación poner a disposición la oferta. Al respecto, nosotras respetamos profundamente la autonomía de las mujeres mayores de edad. Cuando tomamos contacto con familiares terceros, es decir, que no son la víctima misma, lo hacemos en casos en que hay o femicidio consumado, o en que hay lesiones graves o un femicidio frustrado en el cual el proceso de recuperación impide que tengamos una comunicación temprana con la víctima, porque la víctima, como mayor de 18 años, tiene el derecho a decidir ella el rumbo de la intervención. ¿Qué es lo que hicimos? Y eso es lo que acostumbramos a hacer en todos los casos. Esto no es una excepción, es que a través de la jefa nacional de nuestra unidad de violencia contra las mujeres nos pusimos en contacto por mi instrucción el día jueves, cuando yo tomé conocimiento de los hechos, con la encargada de la unidad de atención a víctimas de la Fiscalía Centro Norte, porque ella, que es quien acompañó a la víctima a tomar las primeras diligencias y pericias, es la que mantiene el contacto directo y es el canal con el que nos comunicamos. Hemos pedido retroalimentación y ella nos ha señalado que lo está evaluando, pero también yo quiero ser muy cuidadosa en esto, porque yo entiendo, y lo entiendo perfectamente en este contexto de desconfianza institucional, de alta connotación pública, no quiero en ningún caso que la víctima siente que tiene algún tipo de presión por aceptar nuestra representación, porque ella es libre de aceptarla. Ahora, puede no querer la representación jurídica y de todas formas puede ser usuaria de nuestros programas de reparación, pero es precisamente por ese motivo que en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no exigimos el que exista un proceso judicial para que alguien pueda ser usuario. Psicológica o lo que necesite. Cierro con lo último, que es muy breve, que es desde la oposición se le ha pedido la renuncia a usted. Y se le ha dicho que no fue lo suficientemente empática y categórica desde el comienzo. Yo quiero preguntarle si usted hace alguna autocrítica y si es que ha pensado en renunciar o no, para cerrar. Pues no acabó el tiempo. Yo hago la autocrítica de que el día jueves estaba muy conmocionada y evidentemente se me notó conmocionada porque es un golpe muy fuerte, en especial al ímpetu que nosotras tratamos de transmitir a todo el gobierno permanentemente. Ahora, lo suficientemente empática u otros creo que son juicios que pueden hacer las parlamentarias, pero creo que también he visto durante estos días en la prensa, primero, desconocimiento flagrante del Código Penal al señalar que por qué no me he querellado, es decir, una parlamentaria que integra la Comisión de Mujer no sabe que yo necesito el patrocinio de la víctima. Segundo, el decir que por qué no he llamado personalmente, sin pensar que eso también podría ser revictimizante y que podría ser interpretado por la víctima como una forma de presión, porque yo soy una persona del gobierno del que hasta hace 2 días formaba parte Manuel Monsalve, y eso podría ser interpretado de distintas formas. Distinta cosa es que la víctima o su familia nos hagan saber a través de la unidad de atención a víctimas que desean esa comunicación. No ha pensado en renunciar. Y no he pensado en renunciar a propósito de esa crítica. Ahora, hay parlamentarias, yo trabajo muy bien con parlamentarias de todo el espectro político, hemos logrado aprobar 3 leyes con un apoyo transversal, 2 de ellas sin votos en contra, y por lo tanto estas cuestiones no las tomo personal. Me doy cuenta de que acá hay un intento de hacer un punto político, es parte del juego en el que están muchos parlamentarios, pero yo prefiero mucho más a las parlamentarias que, sean de la posición que sean, proponen. Y creo que hay en particular un nuevo hábito en un grupo de parlamentarias que es permanentemente estar calificando y señalando y solicitando renuncias, pero no les conozco propuestas. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, ¿no? A la pausa y regresamos. CNN Prime está siendo presentado por Cirque du Soleil. Regresa a Chile con... Protestas se están registrando en Cuba tras el apagón eléctrico en la isla desde el viernes pasado. El presidente Miguel Díaz-Canel amenazó con procesar a quienes se manifiesten en las calles. Guido Camus nos cuenta más.
Con cacerolazos, los cubanos protestan en medio del cuarto día consecutivo sin electricidad. Desde el viernes pasado se han registrado al menos 3 caídas totales del sistema eléctrico nacional, provocando cortes que se han extendido por más de 20 horas cada uno. A pesar de que por momentos la luz ha vuelto en algunas localidades, en gran parte de la isla la situación no ha podido ser resuelta. Crea molestia a toda la población porque estar 20 horas, 24 horas, y hay cubanos en estos momentos que andamos por más de 40 horas sin electricidad en algunas regiones de Cuba o en la gran mayoría de Cuba a partir de este evento. Eso crea molestia. Y si hay apagones más extensos que tienen un impacto mayor. Entonces, en este sentido, la situación que venimos confrontando ha ido empeorando en los últimos días. De todos estos factores que inciden, la falta de combustible es la que más está influyendo en ello. Falta de electricidad que ha afectado la conservación de los alimentos y ha obligado a suspender jornadas laborales y escolares. Mal, muy mal, porque sin corriente no tenemos nada, no tenemos comida, no tenemos con qué refrigerar, no tenemos con qué trabajar, no tenemos con nada. Y mal, se pasa mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo el teléfono apagado, el refrigerador, mira cómo lo tengo, todo echado a perder, lo poquito que tengo, mira, no hay agua. Algunos de los afectados incluso han salido a las calles a protestar, cortar algunas calles y manifestar su descontento ante la situación, a lo que su presidente, Miguel Díaz-Canel, ha señalado que son acciones que no se tolerarán. Nosotros queremos ratificar que nunca la revolución va a tolerar este tipo de conducta y que todos serán procesados como corresponde con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias. La situación se ha agravado todavía más con la llegada del huracán Óscar a la isla durante el domingo pasado, el cual ha provocado vientos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora, lo que mantiene en alerta a las autoridades cubanas, quienes buscan proteger la mayor cantidad de bienes posibles. Estamos también protegiendo aquellos bienes materiales que tiene la población y también los bienes materiales de la economía para que no se nos eche a perder nada. En las últimas horas, Óscar se ha debilitado, perdiendo fuerza y convirtiéndose en tormenta tropical. Se prevé que durante este martes cambie de rumbo, desplazándose hacia el noreste y abandone las tierras cubanas. Termina CNN Prime, pero es momento de Tolerancia Cero, si es que no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Lunes 21 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.